estamos, hermanos? Tenemos un tema bien interesante. Tenemos un tema bien interesante y creo que es un tema también que hace mucha falta hoy en día en un mundo donde la fe siempre es un tema que sobre qué hablar y sobre que tiene mucha tela en realidad que cortar. Y por eso quise traer este tema aquí en esta mañana. Vamos ahora. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por lo bueno, maravilloso y misericordioso que eres. Te suplico, Señor, que tu amor, tu compasión, tu bendición, Padre, esté con nosotros y que en esta mañana nosotros podamos salir edificados de aquí con tu palabra. Que seas tú, Señor, tarde mía y mañana de los hermanos allá en Estados Unidos, que puedas regenerar nuestros corazones y que nos puedas encarrilar a esa fe que salva, a esa fe que rompe murallas, a esa fe, Señor, que nos capacita para vivir contigo, oh Padre, por toda la eternidad. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad y permite que en esta tarde mía y mañana de los hermanos tu nombre pueda ser glorificado. Ahora es que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerdo una historia cortita que escuché de de una enfermera cristiana, creyente igual que usted y que yo, tenía fe en Jesús. Y esta hermana trabajaba en un hospital y de repente le tocó como paciente una persona que era atea, no creía en Dios. Y parece que en algún momento ellos tuvieron cierto tipo de conversaciones. Esta persona había tenido una enfermedad terminal, ya su vida estaba casi en su ocaso, y él manda a llamar a la enfermera. Cuando manda a llamar a la enfermera, le dice, eh, necesito que ores a tu Dios por mí. La enfermera automáticamente, debido a la conversación que anteriormente habían tenido, le contesta, pero usted es ateo, usted no cree en Dios. Entonces, ¿cómo es que usted me pide a mí que ore a Dios por usted? Él dice, yo sé que Dios no existe. Yo no creo en Dios, pero sé que Él a ti te escucha. Esta es una historia que, que abarca mucho. Es una historia que a simple vista parece sencilla, pero tiene una enseñanza muy profunda para nosotros. Eh, aquel, eh, aquel gran filósofo, o no recuerdo el nombre ahora mismo, que acuñó esta famosa frase de que Dios ha muerto. Él mismo también escribió algo diciendo, pero yo no puedo, pero lo extraño. Dios no existe, pero le echo tanto de menos. Así que la fe, mis hermanos, está intrínseca en nosotros. La creencia en Dios, la creencia en algo superior a nosotros, en alguien que controle todo, que domine todo, está intrínseca dentro de nosotros. Y por eso en esta mañana vamos a hablar de esta fe. Y no de la fe que nosotros generalmente tocamos por encima, aunque sí, este tema lo vamos a hacer con mucha sencillez. La Biblia, la Biblia dice en Hebreos 1:11, el texto bíblico en Hebreos 11:1, el texto bíblico que nosotros terminamos de utilizar ahora mismo, y esta es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la definición más práctica que tiene la Biblia y la más certera para hablar acerca de este tema tan asombroso y tan abarcante que es la fe. Y ok, disculpen. Entonces, vamos en materia. Vamos en materia.
Hoy más que una prédica será un diálogo entre amigos, entre hermanos, un diálogo entre ustedes y nosotros. Eh, Porque ustedes contestarán en sus corazones, aunque el pastor al final hará algunas preguntas. Y es que el propósito del tema de esta mañana es llevarnos a nosotros a la reflexión de qué tipo de fe nosotros estamos teniendo hoy y cuál es la clave para poder obtener esa fe todopoderosa que salva, esa fe que derrumba montañas, esta fe que mueve montes de un lugar a otro. Hoy vamos a conocer la clave. En el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20, después de Jesús haber descendido del monte de la transfiguración, los discípulos se acercan a él para preguntarle, en ese incidente, para preguntarle por qué ellos no podían echar fuera a los demonios con tanta facilidad como Jesús lo echaba. Y entonces el texto, Jesús le dice a ellos allí, si ustedes siquiera tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a una montaña, muévase de este lugar a otro, y la montaña obedecería y se movería. Dice a los presentes allí, hay cosas imposibles que nosotros pudiéramos hacer si tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza. Y es que, hermanos, la fe es tan importante en nuestras vidas, porque según Hebreos capítulo 11, verso 3, Hebreos capítulo 11, verso 3, la Biblia especifica allí que nosotros podemos encontrar respuestas a temas tan diversos y tan profundos que todavía hoy la humanidad anda en pañales. Sin embargo, Dios lo tiene ya bien claro en la Biblia. Hebreo capítulo 11, verso 3 dice de la siguiente manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mientras muchas personas están debatiendo cómo ha sido construido el universo, si fue un Big Bang, si fue la teoría de Darwin, que las células se iban reproduciendo y mutando, la teoría de las mutaciones, diferentes tipos de teorías, todavía hoy en día se debaten cuando la Biblia especifica que cuando tenemos fe sabemos específicamente cómo se creó el universo y que el universo fue creado por la palabra de Dios y que de donde no había nada, entonces comenzaron a existir cosas por el poder de qué? De la palabra de Dios. Y nosotros hoy, por fe, creemos eso. Y la Biblia allí en Hebreos continúa dando una lista de situaciones que le ocurrieron a cada uno de los personajes que hoy nosotros conocemos como gigantes de la fe, que hoy nosotros conocemos como gigantes de la fe, y siempre resalta que la fe hizo que estas personas también pudieran obtener buen testimonio. Y no obstante, de los gigantes de la fe del Antiguo Testamento, sino también comienza a hablar de situaciones que pasaron ya dentro del Nuevo Testamento, donde hubieron personas que por la fe entregaron sus vidas. Hubieron personas que por la fe perdieron su familia. Hubieron personas que por la fe llegaron a tener nada. Lo tenían todo y no tenían nada. Y el texto de Hebreo, el último versículo, termina diciendo, y es que Dios siempre está proveyendo algo mejor para nosotros. Aún en medio de la dificultad, aún cuando todo lo hemos perdido, la fe nos ayuda a mantenernos firmes, creyendo que Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Y nosotros conocemos muchas historias de diferentes personajes de la Biblia que tuvieron momentos de gloria en cuanto a su fe. Y por eso les digo que más que una prédica es una conversación entre nosotros. A ver, ¿cuántos de ustedes
se acuerdan de este personaje que se menciona mucho en las clases de escuela sabática de los niños. Los niños aman escuchar historias de este hombre de Sorat que se llamaba Sansón. Sansón, un hombre con una fuerza extraordinaria. Dios le había dado esa fuerza y nosotros nos preguntamos cómo este hombre, Dios pudo ponerle esta fuerza en las manos que tenía y luego la perdió. Y al final de su historia, Dios nuevamente le da la fuerza y Sansón derrumba las dos columnas principales del templo de los filisteos. Allí también pierde la vida, pero aquellas personas malvadas también murieron allí con él. Cómo Sansón pudo tener este tipo de fuerza tan asombrosa que, que de forma humana nosotros no podríamos explicarle de dónde venía esa fuerza. Cuando estuvo en aquella ciudad filistea donde se tiró encima, cargó por varios kilómetros estas puertas que pesaban más de 1 tonelada, un hombre con las manos. Y aquí en la actualidad, para cualquier cosa, nosotros necesitamos utilizar un crank para levantar todo, porque muchas veces no podemos ni levantar ni 100 kilos. Y es interesante cómo Sansón podía hacer eso. Y no solo tenemos a Sansón, no solo tenemos a Sansón, sino que también tenemos a Josué. Y ustedes recuerdan esta hazaña grandiosa que Josué hizo frente a Gabaón en Josué capítulo 10, verso 13, cuando Josué se para, cuando los enemigos de Israel estaban huyendo, en este caso un rey en específico, un grupo de soldados, Josué manda a detener el sol en un lugar hasta que él pudiera terminar el trabajo que Dios le había encomendado. ¿Y saben qué pasó? El sol se detuvo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo pudo hacer eso Josué? Y no fue, hermanos, que Josué, Señor, detén el sol. No, Josué dijo, detente sol en Gabaón y luna, detente aquí. Y los astros obedecieron a la palabra de Dios a través de Josué. Increíble cómo la fe de un hombre puede llegar hasta ese punto. ¿Y qué podemos decir de Sara? Una mujer ya de 90 años. De repente un ángel le dice a su esposo mientras ella escuchaba que ella iba a dar a luz y para ella era imposible. Pero sin embargo, en el tiempo en específico, nació Isaac. Y si volvemos otra vez a Josué, ¿cómo sería posible que todo un pueblo comenzara a cantar tan alto, tan alto, tan alto, que las paredes de Jericó se volvieran polvo? Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante que por la fe de Josué, un hijo de Dios, las paredes de Jericó, mientras todo el pueblo cantaba, se demolieron, se volvieron polvo. Sin embargo, hubo un estrecho de la pared donde vivía una prostituta pagana que ella decidió creer. Y el Señor le preservó la vida a ella y a su familia. Y de la línea de esa prostituta pagana también viene el Mesías. Interesante eso lo que aconteció con Rahab. Y es increíble, hermanos, cómo en medio de una prueba que podía costarle la vida, los 3 jóvenes hebreos del libro de Daniel dijeron, no nos vamos a arrodillar ante la estatua, señor rey. Y aunque Dios no nos librara, y si Dios no nos libra, tampoco nos arrodillaremos delante de la estatua. Y ustedes dirán,
pensarán allí en su cabeza. Eh, Está hablando de diferentes historias que nosotros conocemos, pero ¿se han puesto ustedes a analizar esas historias? ¿Qué tienen cada una de esas historias en común? ¿Por qué el tema se llama la fe que salva? ¿Por qué? Tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego y de repente el rey ve cuatro y uno semejante al Hijo de Dios. O como Daniel en el capítulo 9 de Daniel se postra a orar y de repente viene el ángel con un mensaje de Dios diciéndole, el Señor escuchó tu oración antes de que tú comenzaras a orar y yo he venido a contestártela. Y nosotros como cristianos a veces nos cansamos y nos cansamos y nos cansamos de orar, de orar, de orar, de orar por algo y no vemos que contesta nuestras oraciones. E incluso no solo Daniel. Recuerdo en mi iglesia, hace como 2 o 3 años estuve en una escuela sabática aquí en mi iglesia en Salzburgo y había algunos hermanos de esta clase de escuela sabática que ellos decían, es que nosotros nunca hemos experimentado algo así. Nosotros nunca hemos experimentado de que Dios conteste nuestras oraciones. Nosotros nunca hemos experimentado un milagro de Dios en nuestras vidas. Y si Jesús estuviera ahí, le diría lo que él le dijo a los discípulos. Le diría a usted, que está ahí también, me diría a mí lo mismo que le dijo a los discípulos. Si su fe fuera como el tamaño de un granito de mostaza, todo lo que usted orara, todas las cosas que usted hiciera, pudieran lograrlo si tan solo fuera de este tamaño. Del tamaño de un granito de mostaza. Entonces, ¿por qué oramos si nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué emprendemos negocios y hacemos cosas confiando en que nos va a ir bien y al final no nos va bien? ¿Por qué será? La historia de Abraham es una historia muy famosa que nosotros también conocemos mucho. Abraham es conocido por todos nosotros como el padre de la fe. Y en Abraham, ahí en esa historia de Abraham, está el secreto de la fe que salva. Está el secreto de la fe que produce victorias. Está el secreto de la fe que conduce al cielo. Cuando comenzamos nosotros a ver la vida de Abraham, nos damos cuenta que Dios lo llama a él en la tierra de Ur. Ur era un rey pagano, por eso se llamaba la tierra de Ur. Cuando las personas comenzaron a gobernar como reyes en la tierra, específicamente Ur fue uno de los primeros reyes de uno de los primeros reyes macedónicos. Sí, estos que eran comprendidos con Asiria y todas esas regiones, él fue uno de los primeros reyes de esas regiones, cuando los hombres comenzaron a llamarse reyes. Y Dios manda a Abraham a salir de esa tierra pagana porque eran muy paganos, sin ninguna seguridad. De repente Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, sal de esta tierra y de tu parentela. Y Abraham tomó lo que tenía y simplemente obedeció. Y se fue a donde Dios le había dicho. Después que está por allá hay un problema. Abraham le dice a Dios, ¿será que mi siervo me va a heredar a mí? Tú has prometido un hijo y no llega. Luego viene el ángel y dice que Sara va a quedar embarazada y Sara queda embarazada. Aparte de las catástrofes que cometió Abraham en el camino, Dios cumplió su palabra. Y Abraham creyó a Dios.
Y entonces Dios cumplió a su tiempo, le dio a Isaac, a Abraham, y luego se lo exigió en sacrificio. Y se lo dijo literalmente, debes subir al monte y debes sacrificarme a tu hijo. Y Abraham simplemente ¿qué? Obedeció. La fe que salva, mis amados, es la fe que no está sujeta a condiciones. La fe que salva, mis amados, es la fe que simboliza Jesús. Abraham simplemente escuchó la voz de Dios, salió de Ur. Abraham escuchó cuando Dios le dijo que debía sacrificarle a Isaac y él fue al monte a sacrificar a Isaac. Por la cabeza de Abraham no pasaba otra cosa que hacer la voluntad de Dios. Y entonces, de repente, suelo preguntar, ¿cuál es la diferencia entre Abraham, entre José, entre Josué, Daniel, los otros tres jóvenes hebreos, Sara, Sansón y la mayoría de personajes en la Biblia que nosotros conocemos como gigantes de la fe? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Teniendo en consideración que Dios es el mismo ayer, hoy, siempre y que no hace acepción de personas. Dios no consideraba a Abraham mejor que usted. Dios no consideraba a ninguno de estos personajes mejor que usted, porque ellos eran personajes únicos, así como usted es una persona única para él. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué estas personas podían hacer todas estas proezas y estas cosas y nosotros hoy nos sentimos como si estuviéramos limitados? ¿Han podido ustedes alguna vez orar y ver la contestación de Dios al momento, a los días, a la semana? Recuerdo que en el 2004 yo estaba en Puerto Plata y ese día no tenía ni para cenar y tenía los cabellos así, así. Y yo me postro a la orilla de la cama y le digo, Señor, yo quiero recortarme, pero ni para cenar tengo. Y cuando me paro de ahí, alguien toca la puerta, trae un sobre y me dice, hermano José, lo esperamos el viernes para que nos vaya a dar un concierto en una iglesia. Esto es una ofrenda de amor para usted. Y ahí yo tenía para recortarme, para cenar y para hacer otras cosas. No bien me paré. Dios conoce nuestras necesidades, pero ¿por qué no se manifiesta en nosotros como lo hace o lo hacía con estas personas? Después de todo este recorrido que nosotros hemos dado, nos llegaría a la mente de que ellos eran más especiales que nosotros. ¿Cree usted eso, que Abraham era más especial que usted? Mis hermanos, Dios nos hace acepción de personas. Entonces pregunto otra vez, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Y me llega a la mente, y me pregunto, porque yo tengo un bebé que se llama Josué, y me pregunto si yo estaría dispuesto a, si escucho la voz de Dios que me diga, ve a la montaña que está allí delante, que se llama Geisler, tiene como 800 metros de altura, un poquito más. Ve a esa montaña y sacrifícame a Josué. La pregunta es si yo lo haría. Abraham no pensó. Abraham simplemente lo tomó y fue. ¿Y usted lo haría? Antes yo no podía entender esto, pero ahora que tengo hijos, sí puedo entenderlo.
Ahora que él se levanta todos los días en la mañana y se ríe y viene a la habitación sonriente y nada más llama a su papá más que a su mamá, yo lo entiendo. Ahora, lo difícil que debió haber sido para Abraham tomar a su hijo Isaac, ir al monte, llevar la leña, hacer el holocausto, amarrarlo, subirlo encima de la leña y después intentar matarlo con un cuchillo. La pregunta, ¿está usted dispuesto a eso? ¿Lo harías? Y mis amados, aquí está el detalle. Es exactamente donde está el detalle. Y es exactamente por lo que Abraham fue llamado padre de la fe. Fue específicamente por eso. Porque cuando Dios habló, Abraham simplemente obedeció. Y todo eso lo hace la fe. Esa fe que nosotros debemos tener en Dios es la misma fe que Jesús tiene en nosotros. Y ustedes dirán, ¿Jesús tiene fe en nosotros? Sí. Porque para dejar el cielo y todo lo que eso implicaba, y venir aquí a la tierra, como lo expresa Colosenses, venir aquí a la tierra dejando todo para entregar su vida por nosotros, para eso se necesita mucha fe. Para hacer eso se necesita mucha fe. Y por eso yo me maravillo cuando leo en Apocalipsis 12:17, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús es la fe que te impulsa a la acción. La fe de Jesús es la fe que te hace esperar cuando tú no ves nada. La fe de Jesús es exactamente lo que significa la certeza de lo que se espera y en el momento de dificultad, en la parte más dura de tu vida, la convicción de lo que tú no tienes. Esa es la fe de Jesús. La fe de Jesús es la que te hace ver al hermano a través de los ojos de Dios y ver que aunque ese hermano ha caído, que aunque ese hermano vive de una forma incorrecta, es un candidato al reino de los cielos. La fe de Jesús es lo que te impulsa también a ir a buscar a ese hermano para traerlo nuevamente a redil a los pies de Dios. Esa es la fe que salva. La fe que se traduce en acción. Santiago dice que la fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Por eso, cuando Lutero comienza a plantear el tema de la justificación por la fe a principios de los años 1500, a principios del siglo XV, él tenía un choque en específico con Santiago. Porque ahora yo quiero presentar algo que es la justificación por la fe. Para yo salvarme simplemente debo creer, pero creer sin hacer no sirve, dice Santiago. Y por eso a Lutero no le gustaba mucho el apóstol Santiago. Pero el apóstol Santiago tenía una ventaja que los otros discípulos no tenían. Por eso, cuando nosotros leemos la carta a Santiago, nos damos cuenta que hay mucha similitud entre la forma de Santiago hablar y la forma de Santiago corregir y la forma en que Jesús corregía. Porque eran hermanos, se criaron juntos. Desde el principio, Santiago vio cómo vivió Jesús. Por eso Santiago tenía específicamente la idea de cómo debe regirse un cristiano en el día de hoy y qué tipo de fe debe tener ese cristiano, que no sea una fe que solo diga yo creo en, porque hoy en día todo el mundo cree. En el patio de la casa de mi abuela hasta las gallinas creen. Y cuando vienen a ver, creen más que nosotros, porque ellas comienzan a escarbar diciendo creo, 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 a ver si encuentran algo. Pero muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar para recibir en el futuro. Y por eso para nosotros es muy conocido el dicho: es mejor pájaro en mano que 100 volando. Porque estamos acostumbrados a lo que se ve y no importa
si hoy estamos dentro de esta iglesia. Así vivimos. Pero Dios nos está llamando a nosotros hoy a tener un tipo de fe diferente, a que nuestra fe se pueda ir a otro nivel, para que nosotros también podamos ver los milagros de Dios en nuestras vidas y ser instrumentos de milagro para otras personas que nos rodean. Por eso les dije, la fe que salva. Cuando usted decide tener una fe genuina, cuando usted decide andar detrás de la fe de Jesús, cuando usted decide comenzar a estudiar la vida de Jesús para ver qué tipo de fe Jesús tenía. Y así también ustedes, como dice el texto, así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces nuestra vida va a ser diferente. Y hay algo más. Aparte de nuestra vida ser diferente para nosotros, mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 11, volvemos a Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice allí. Aparte de nuestra vida ser ejemplo para nosotros, también pasa algo muy interesante. Hebreo 11. Hebreo 11, 39. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron todavía lo que Dios le había prometido. Y el 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando usted tiene una fe genuina, usted alcanza buen testimonio. ¿Por qué estamos hablando hoy aquí de Abraham? Por su testimonio. ¿Por qué hablamos de Daniel? Por su testimonio. Ahora, ¿cómo estas personas lograron tener este testimonio? Por su fe. Y es una fe, como yo la llamo, una fe en acción. Así se traduce. Una fe activa, una fe práctica, una fe que traspasaba lo teórico. Y ese tipo de fe es que nosotros estamos llamados hoy a tener. ¿Saben por qué? Porque su nombre y el mío es cristiano. Por eso. Y un cristiano debe manifestar la misma fe de Cristo. Y esta fe de Cristo es la fe que salva. Si un cristiano no manifiesta estas características de la fe de Cristo, es un cristiano que debe revisarse. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, por tanto, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Dios nos está llamando a ser más que oidores. Dios nos está llamando a tener una fe práctica. Y una fe práctica se traduce en una fe que practica la palabra de Dios. Por eso estas personas que mencionamos ahorita obtuvieron gran testimonio. Y quiero concluir con un texto bíblico. Pero le voy a hacer una pregunta. Y me gustaría que alguien de ustedes, si es posible, una persona o dos, contesten esta pregunta. ¿Por qué usted es cristiano? Mejor contesten en la parte de las preguntas que el pastor va a hacer, pero le voy a leer la cita como quiera. Colosenses capítulo 2, verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad. Siéntese tranquilo.
hágase un autoexamen y piense cómo era usted al principio, cuando usted abrazó esa fe, cuando usted entendió lo que significaba Jesús para usted, cómo usted vivía en ese momento y haga una evaluación de cómo usted vive hoy a la luz de Colosenses capítulo 2 verso 3. Por lo tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente, mis hermanos.